tenemos el placer de presentar al licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y amigo de Síntesis, ¿verdad? Esa es otra categoría que nosotros tenemos aquí. Qué bueno que usted lo considere así. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy contento de encontrarme aquí con ustedes en la mañana de hoy, saludándolo y enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este importante espacio de orientación ciudadana. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor, hay que aprovecharlo. Miren, yo estoy muy confundido. Una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que yo no entiendo. O sea, yo quiero otra cosa, pero no sé si es bueno hacerlo de esta forma o bueno de aquella forma. No es un tema político per se para hablar de favorecer a un candidato o a otro candidato, lo que le voy a interpretar. Hay un problema nacional con la celebración de las primarias de los partidos políticos. Y hay muchos pensantes que tienen posiciones contrarias y todas abocadas a una interpretación constitucional de una ley que usted participó y trabajó muchísimo tiempo y que debe conocer al dedillo y mucho más que mucha gente. Veo que personas con alto nivel dicen, mira, esto viola la Constitución de la República, o sea, que hagamos unas primarias abiertas, simultáneas. Veo, de otro lado, personas con mucho alto nivel diciendo, esto no afecta a la Constitución de la República y no se pueden hacer porque lo prohíbe. Veo que hubo una sentencia de un tribunal constitucional, que en ese entonces era la Suprema Corte de Justicia, revocando o diciendo que no era apto tal y tal cosa. Yo quiero que a nosotros, yo digo los tres, no sé si ellos están tan confundidos como yo, pero los televidentes deben estar muy confundidos. Y no estamos hablando de Leonel Fernández ni de Danilo Medina, sino quiero saber, porque yo he visto a esta gente, por ejemplo, de Leonel Fernández, que están de acuerdo con que las primarias sean abiertas y simultáneas, y que no es lo que propugna Leonel Fernández. Entonces, explíquenme, por favor, en palabras llanas, ¿cuál es la cosa? ¿Qué es lo que se interpreta en el artículo 277 de la Constitución? ¿Y qué es lo que realmente debe ser? Y dónde no pueda hacer una decisión que no vaya al Tribunal Constitucional de ahora a buscar un dictamen final. Vamos a empezar diciendo que no se trata de un tema jurídico, principalmente. Se trata de un tema político y se podría decir que también de un falso debate. Un falso debate. Pero vamos a elucidar primero el tema jurídico. A mi juicio, ya no solo por el precedente de un fallo de Suprema Corte de Justicia sobre el mismo objeto que dispuso que las primarias abiertas y concurrentes bajo control de la Junta eran inconstitucionales, sino porque los mismos factores o razones que movieron a la Suprema Corte anterior a tomar esa decisión se dan en el presente contexto y tienen por base esta Constitución que amplió y consolidó esa visión de que las elecciones tienen que propender al fortalecimiento de la democracia, no a la distorsión de la democracia. Porque ese fue en esencia el aporte del fallo de Suprema Corte de Justicia, que las primarias abiertas son un instrumento, pueden ser un instrumento de manipulación de los procesos políticos electorales en contra de los derechos de los militantes de los partidos, a favor de actores extrapartidarios, y que eso en esencia es un factor que choca con los valores democráticos, los valores de participación, los valores de equidad, los valores de libertad y de organización. Aparte de esa discusión constitucional, que yo creo que le han dedicado demasiado tiempo, hay unas cuestiones todavía mucho más importantes. Es verdad, el orden político está en crisis, en una crisis muy profunda. Y los actores políticos, por eso digo que este es un falso debate, no quieren ir a la raíz del problema. Y entienden que el problema se puede resolver con una lavada de cara del sistema. El sistema político está
profundamente afectado, menoscabado, desvertebrado. El orden político se resquebrajó, el orden partidario se resquebrajó, especialmente el último golpe que recibió, porque son muchos golpes, fue el pacto reelección por reelección. De paso, eso erosionó la base constitucional y al final también se llevaron el orden electoral. Los que fueron responsables de eso, entonces ahora están planteando darle respuesta a los problemas de un sistema en crisis con un método que lo que va es a consolidar la maniobra, no de reelección, sino de entronización, de avasallamiento, que se montó desde que en el año 2015 se decidió modificar la Constitución para repostular al presidente Danilo Medina. Okay. Lo que determina la crisis del sistema político es la naturaleza de la relación política. La política dominicana es una política medularmente clientelar populista que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Y por tanto, es una política cada vez menos democrática porque no establece una relación del político y de los partidos con los ciudadanos, sino con gente que son dependientes, que son vulnerables, que son manipulables alrededor de sus necesidades más elementales. Por eso, la política cada vez cuesta más. Porque para poder financiar esa política, entonces se tiene que establecer otra dimensión, que es la de las relaciones rentistas. Entonces la política, los puestos políticos, los puestos de elección, los puestos de designación, los que tienen presupuesto, los que tienen capacidad de decisión, entonces se convierten en parte del botín que se reparte, y la política también en una actividad de inversión de alta rentabilidad y de bajo riesgo por el nivel de impunidad que hay en el sistema político. Entonces, por un lado tenemos un sistema político que cuesta cada vez más, le pide a la sociedad que le dé cada vez más recursos y le resuelve menos problemas, le da menos respuesta a las necesidades de la sociedad. Y por otro lado, tenemos un modelo de negocio dirigido no a producir bienes, servicios exportables, sino a concentrar renta en manos de minorías privilegiadas. Esas minorías privilegiadas son las que financian las campañas. Y allí está la oligarquía, los grupos plutocráticos, que son apenas 8 o 10, que están de una u otra manera para estos fines concertados, porque el mismo proceso de globalización los llevó a establecer estrategias de unificación para defenderse de los procesos globales. Está la mano oculta, un jugador muy poderoso que está en la sombra, que es el crimen organizado, que lava dinero en la campaña política y además consigue el dominio de estructuras claves de poder en el Estado para protegerse. Y está los recursos que vienen de la propia política, de la política del gobierno central, el acceso a los presupuestos, a los recursos del Estado y de las municipalidades. Entonces, eso es lo que está distorsionando la competición política electoral. La Constitución del 2010, a propuesta de la Fuerza Nacional Progresista, que yo pensé que no se iba a acoger, pero se acogió, estableció que la Junta tendría poder reglamentario para limitar los tiempos de campaña, los gastos de campaña, fijar topes a los gastos de campaña y garantizar acceso equitativo a los medios. Eso era, vamos a decir, la médula del cambio que se estaba proponiendo. Entonces, estos actores, en realidad, con esa propuesta de primarias abiertas, están exactamente en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque primarias abiertas concurrentes y bajo control de la Junta equivalen, en primer lugar, a una elección anticipada. ¿Una? Elección anticipada. Es decir,
un año antes de la fecha constitucional de las elecciones nacionales o de las elecciones nacionales, porque son 3 elecciones, ya están provocando un evento de movilización que equivale propiamente a una elección. Sí, porque incluye a los no partidistas que van a ir a votar. Claro, y los partidos entonces van a tratar de dar buscar, la impresión de de que ya ganaron buscando los votos de fuera, claro. Porque mientras más gente lleven a votar, ya se puede decir Más que si sacaron más ventaja, ya ganaron las elecciones municipales y ya ganaron las elecciones presidenciales. Es decir, que estamos hablando de que en un periodo de un año, de mayo a mayo, estaríamos realizando 3 elecciones nacionales. Ya ustedes saben los costos que eso implicaría en términos económicos y por tanto nos alejamos de la meta de lograr una política que cueste menos, porque mientras más cuesta, más excluyente es. ¿Cuántos miles, decenas de miles de hombres y mujeres humildes que van a la política porque tienen vocación, porque empiezan siendo comunitarios o porque sencillamente sienten el llamado de hacer carrera política, van a los partidos políticos a tratar de hacer carrera con mérito, con servicio, estudiando, preparándose, siendo disciplinados, que están excluidos, cada vez más excluidos, no tienen oportunidades, porque para tener oportunidades necesitan de muchos recursos, y esos recursos entonces los tienen o las cúpulas partidarias, o las oligarquías, o la mafia. Entonces se producen esas combinaciones en que es la otra vertiente que enferma al orden político, la vertiente de la conchupancia. Es una palabra del argot político venezolano que explica el contubernio, normalmente para propósitos ilícitos o antidemocráticos de las cúpulas de los partidos, a veces también con las oligarquías, para definir previamente una competición aparente, falsa, y que después viene a ser legitimada por el voto popular. Pero doctor, desde su punto de vista, cuando hablamos de ese fallo de la Suprema Corte de Justicia 2005, ¿verdad? Sí, 2004. Esto hoy, escuché una opinión del doctor Leo Sierra que dice, bueno, pero mira el mismo caso del Código Penal. Eso se puede tomar como tal vez como una jurisprudencia, como algo que ocurrió, pero si eso ya pasó y ahora se está debatiendo una nueva ley, yo quiero su opinión jurídica en exacto. ¿Eso es un ejemplo, es un caso de que se puede tomar como precedente o es que eso legalmente, judicialmente afecta a nuestra Constitución actual? Vuelvo y digo que este es un falso debate. Porque lo que busco es su opinión como jurista. Sí, como jurista, y al mismo tiempo no como jurista, sino como actor político. Exacto, porque aquí vamos a estar claros. Yo tengo toda una vida en la política. Yo me gradué de Derecho y mi vocación real, personal, es la política. Yo he hecho por muchos años política y he estudiado política. He estudiado la realidad del país, conozco el monstruo, como decía Martí, porque he vivido en sus entrañas. Fui 20 años legislador y actor político y lo sigo siendo. Por eso yo les digo a ustedes que aquí el sistema político está en una crisis muy profunda y la mayoría de los actores no aciertan a entender, ellos mismos no aciertan a entender la crisis que ellos mismos tienen, ni las fórmulas de solución. Entonces están buscando enfrentar el problema con soluciones totalmente equivocadas. Yo decía que lo que corroe el cáncer del sistema político es precisamente ese tipo de relación clientelar populista que lleva al extremo que el día de las elecciones ya es común que vayan electores a ponerse en fila, a esperar que los políticos vayan y los compren, o al final, ya una vez votados, se organizan asaltos a las mesas electorales para cambiar las actas
comprando los delegados. Eso lo saben todos los actores del país. Y la muestra mayor fue lo que pasó en las elecciones pasadas, que todavía los votos de los diputados no se han podido contabilizar fiablemente. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, buscan este tipo de solución. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya que menciona el caso del Código Penal. Señores, es que hay en la clase política una visión de desprecio, de desconocimiento, de ignorancia deliberada, de que existe una constitución y unos valores. La clase política dominicana, en sentido general, pero especialmente los que tienen más poder, porque el Partido de la Liberación Dominicana es el partido dominante dentro del sistema político, ha asumido una actitud de socavar su propia base, su propia constitución. Yo que conozco la historia porque la viví, yo he estado en las últimas reformas constitucionales, fui de la comisión de juristas que preparó, dispuso el presidente Fernández para la reforma constitucional, participé en el proceso de consulta. ¿Cuándo empieza la crisis del sistema político? Esta última crisis. Porque los sistemas tienen crisis, y eso es natural. Las crisis son consustanciales a los sistemas, pero en este caso estamos hablando de una crisis sistémica. Empieza cuando Hipólito Mejía, presidente de la República, modifica del partido histórico antirreeleccionista, toma la decisión para reelegirse, de que le gustó el carguito y que quiere reelegirse. Entonces monta todo una movilización que termina fracturando al partido histórico anti-PRDista, antirreeleccionista. Ahí empezó un proceso en la política dominicana de descomposición, porque se frustró ese intento, se pusieron en práctica todas las maniobras para retener el poder, incluso un plan B que se frustró por una serie de eventos que eventualmente se van a conocer. Pero a partir de ahí cambió la política, porque el PLD, que había hecho un primer gobierno, vamos a decir, muy correcto, muy valedero, y sin embargo fue desplazado del poder, el PLD, que llegó a la conclusión de que venir con política de modernización no tenía sentido y de que era frustratorio seguir con el discurso tradicional, que había que convertirse en un partido electoral. Y el PLD toma la decisión de, bueno, como hicimos un buen gobierno y nos dijeron come solo, entonces nosotros vamos ahora a convertirnos en una maquinaria electoral para retener el poder. A partir de ahí empezó un proceso de perversión en el sistema político, porque el PLD empezó a ganar las elecciones 2004, 2006, 2008, 2010, en buena medida explotando las contradicciones de la oposición y específicamente del PRD. Eso fue algo evidente, división tras división, unas veces con Hipólito Mejía, otras veces con Miguel Vargas. Mientras tanto, el PLD concentrando poder. Pero el PLD tenía sus contradicciones internas. En la reforma del 2010, ahí se manifestó ese proceso y se tomaron decisiones que a mi juicio fueron equivocadas, como por ejemplo en el pacto de las corbatas azules, establecer el modelo de reelección alternativo, restablecerlo, porque ese es un modelo perverso o negativo, vamos a decir, porque el gobierno de turno no tiene oposición, porque el presidente no tiene posibilidad de reelegirse en lo inmediato, y sin embargo el presidente que sale, si tiene posibilidad de volver, se convierte en una pieza de caza. Sus enemigos internos y externos se dedican a destruirlo. Ya de por sí ya eso implica una situación muy delicada.
Nosotros nos opusimos a esa decisión. Incluso entendimos y se lo advertimos a la gente que apoyaba al presidente Fernández que era una manera de él mismo exponerse cuando saliera del poder a muchísimas persecuciones. ¿Ustedes anticiparon eso? Sí, se lo anticipamos. Pero después viene que se aprueba la Constitución, la misma clase política que auspicia la ampliación de los espacios de participación de los ciudadanos con el referéndum, con el plebiscito, con la iniciativa popular, que son dimensiones de una democracia que va más allá de la función de elegir y ser elegido, de democracia representativa. Esos mismos actores que hicieron posible consagrar el Estado social y democrático de derecho y que ampliaron el marco de los derechos, de las libertades, de las garantías y crearon un ordenamiento mucho más distribuido, entonces se dedican a negar la Constitución. Todavía estamos a 7, 8 años de aprobada la Constitución, no hay una ley de referéndum, no hay una ley de plebiscito, no está regulado la iniciativa popular. Todavía los mandatos de la Constitución para hacer que la competición interna y externa de los partidos sea equitativa, sea cada vez más económica, eso se negaron. ¿Por qué? Porque una cosa es la Constitución formal del país y otra es la real. La real es clientelar, populista, clientelista, sustentada, amarrada, imbricada con negocios mafiosos o rentistas, que son los que se expresan con los casos de corrupción, con los casos de impunidad. Y todo eso, en realidad, ha llegado a colocar al Estado dominicano en el estado de postración, en el proceso de liquidación, de inviabilidad que nosotros estamos describiendo en esta publicación que le entregamos a ustedes. Sí, ahí vamos a entrar en esa publicación, pero antes yo quiero que usted brevemente me diga en un minuto algo. Si puede ser en un minuto. Sí. Como usted es un analista político y fue un actor importante en esa reforma constitucional, pero además conoce a lo interno del PLD, sí, porque fueron aliados 19 años. Sí, 23 años. 23 años aliados políticos. Y usted ha dicho, por ejemplo, que el grupo que propuso la modificación constitucional para la reelección del presidente Medina es el mismo grupo que está pidiendo hoy el tema de las primarias abiertas y simultáneas. Le pregunto, usted está sentado en el palco, quiero que se abstraiga de la política y que sea independiente y objetivo, para decirme, ¿en qué beneficia eso a Danilo Medina y pueda perjudicar a Leonel Fernández? Porque yo no entiendo por qué. No, lo que está planteado, lo que uno percibe... Y pensando que usted dice que no es jurídico lo que uno percibe, conociendo los actores y los procesos, es lo siguiente. En una lucha electoral, una competición interna dentro del PLD, el doctor Leonel Fernández tendría amplias posibilidades de ganar con el padrón del PLD. Okay. Los grupos que le adversan dentro del PLD y sobre todo dentro del gobierno, que están alrededor del presidente Medina, no quieren que el presidente Fernández vuelva al poder. Eso está claro. Fíjense que el mismo día que el ministro Montalvo anuncia que el presidente no va, se toma la licencia, y digo se toma la licencia, de decir caras nuevas, que tienen que venir caras nuevas. Como si el problema fuera un problema de caras nuevas. Claro, para que venga caras nuevas, usted sigue los tweets del amigo José Ramón Peralta, está planteando el tema como una cuestión generacional. Los jóvenes, que hay que abrir a los jóvenes para que vengan los jóvenes. 25%. Porque ellos saben que en el esquema interno del PLD es difícil, muy difícil ganarle al presidente Fernández, entonces necesitan ampliar el marco de votación, porque eso le da más poder a los que tienen más recursos, porque no es lo mismo competir internamente por los que están, la voluntad de los que están dentro del partido, que por
el conjunto del electorado. Claro, eso le permite también incidir en las fuerzas políticas de oposición. ¿Por qué? Bueno, porque con un electorado abierto, las combinaciones que se pueden hacer, no solamente para auspiciar la elección del candidato que se quiere o bloquear el candidato que se quiere en el propio partido, también se pueden extender a bloquear candidatos de otros partidos o a crearle problemas a otros partidos insertándole una serie. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, lo que está pasando es que los actores de poder, acuérdense que aquí nosotros tenemos un sistema que tiene dos tramos. Está el tramo de los grandes electores y después el tramo de la elección, legitimación popular. Aquí hay una serie de grandes electores que predefinen normalmente quiénes son los que van a la competición electoral. Y esos son los jugadores que están en la sombra. Los que dicen, van estos dos, o fulano no puede ir, y bloquean. Y al final, entonces, de lo que se trata es de mover a la población a que vaya a convalidar lo que ya otros decidieron. Eso le quita autenticidad, eso le quita legitimidad al orden político. Repito, eso fue lo que arruinó la lucha, el sistema político partidario en Venezuela, y todavía lo sigue golpeando. Sí. Entonces, esa situación la tenemos en República Dominicana amplificada porque está pasando en un momento en que el país necesita como nunca un Estado que funcione, instituciones que funcionen, que el pueblo realmente sea un actor consciente de sus derechos, de sus libertades, dispuesto a defenderlo. Y no lo que está pasando ahora, que ahora básicamente la mayoría de la población está siendo objeto de mucha manipulación, de estructuras de poder cada vez más concentradas. Y eso está, repito, inviabilizando al Estado dominicano. Bien, bien. Entonces, al inviabilizar el Estado dominicano, vamos a entrar a análisis de esta obra, Sí. que se llama... Un opúsculo, no es una obra. Bueno, pero vamos a hablar de la obra de Manuel. De Manuel, sí. La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, por Manuel Núñez. Sí. Y usted hace una hipnosis Sí. sobre esa obra, muy fácil de leer, Sí. porque como la gente no lee, es bueno que lo lean en un ratico, en un tapón. Sí. Se llama Resistencia y Revolución del Proyecto Nacional o la Autodestrucción, por Pelegrín Castillo. Sí. Explíquenos qué es esto, y estamos hablando de una isla y dos países. Sí, ciertamente. Manuel Núñez, mi amigo, compañero de muchas luchas en las causas nacionales, me invitó a presentar su obra, La Autodestrucción. Recuerden que él había publicado El Ocaso de la Nación Dominicana, ha publicado muchas obras, Sí, pero sí. en esta línea, El Ocaso de la Nación Dominicana, La Dictadura del Débil, y esta otra última se llama La Autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Él analiza lo que viene pasando de los últimos años a esta parte en términos de erosión, deterioro, liquidación de la soberanía, de la autodeterminación del Estado dominicano. Es una obra que hay que leerla, está muy documentada, tiene mucha información y unas interpretaciones que a algunos les va a parecer tremendistas, extremistas. Yo creo que vale la pena porque sacude la conciencia del país acerca de lo que está pasando. Cuando tú terminas la obra de Manuel, tú tienes dos decisiones, o te vas Del país. Abandono. Porque fíjate el título, La Autodestrucción, es cualquiera saca una conclusión de que estamos viviendo el apocalipsis Sí, dominicano. no. Yo digo que esa obra puede tener otros títulos, el derrumbe final, la conspiración del silencio, La extinción. Crimen Extinción. internacional de alta complejidad, porque lo que se está cometiendo contra la República Dominicana es un crimen. Pero obviamente yo no soy intelectual
aunque tengo vocación intelectual, yo básicamente soy actor político, y entendí que tenía que hacer una reflexión proponiendo, a partir de las reflexiones de Manuel, un curso de acción. Estoy convencido, hace años, lo he escrito, República Dominicana como Estado, por muchísimas razones, está enfrentando la situación más peligrosa de toda su existencia. Sí. Nunca antes en la historia de República Dominicana habíamos vivido una situación de tanto riesgo, de tanto peligro para la existencia del ser nacional como ahora. Ahora, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando, porque estos actores políticos todos están en la superficie. Algunos, sencillamente porque no tienen vocación, ni formación, ni entendimiento histórico, porque en eso hay que ser justo. Hay cosas, don Juan lo decía, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Para ver ciertas cosas, más allá de lo que se percibe a simple vista, hay que estar formado y sobre todo estudiando y integrando las visiones. Aquí estamos en proceso de derrumbe del Estado, de derrumbe de la soberanía por una serie de factores. La zona geopolítica nuestra es muy delicada. Esta es una zona de alta volatilidad porque es la zona contigua, la tercera frontera del imperio más grande que ha tenido el mundo. Compartimos geopolíticamente el espacio insular con un Estado colapsado, con un Estado fallido. La comunidad internacional lo sabe. Ayer se fueron las tropas de MINUSTA. Exacto. ¿Pero por qué se van? República Dominicana es la válvula de escape de los problemas haitianos. Ellos no han resuelto ningún problema estructural de Haití y han dejado un gobierno con unas bases sumamente frágiles ahí. Pero están confiando en un esquema absurdo. Peor que cómo llegar. Claro, pero están confiando en un esquema absurdo que lo concibieron hace tiempo y lo están ejecutando gracias a la complicidad de actores del actual gobierno y de las clases dirigentes del país, empezando por el alto empresariado, que se acomodó a la idea de que se puede unificar la isla para el comercio y la inversión bajo la tutela dominicana. El alto empresariado dominicano. Dominicano, en alianza con la oligarquía haitiana. Y entonces ese proceso se va dando y la gente no sabe qué es lo que está pasando porque la frontera está abierta. Sí. La semana pasada estaba en un barrio de la parte oriental de Santo Domingo Oeste. Cuando estábamos ahí en una reunión con gente de la Fuerza Nacional Progresista y los comunitarios, empezamos entre 5 y 7 de la noche a ver los que llegan al barrio del trabajo. La mayoría de los que llegan... Haitianos todos. Haitianos todos. Los dominicanos estaban ahí. Y los que estaban llegando del trabajo, y tú te das cuenta que son trabajadores de la construcción o chiriperos. Porque hay que reconocer que ellos trabajan. Óyeme, vamos a estar claros. Nosotros tenemos un problema internacional, no un problema de migración. Sí, exacto. No sigamos engañando a la población. Sí. Aquí no hay problema de migración. Decir que hay problema de migración, cuando de lo que se trata es de la ocupación progresiva del territorio nacional, es una tomadura de pelo. Entonces, eso está pasando por las complicidades de las clases dirigentes del país que no tienen. El Estado Dominicano está ahora mismo en un proceso de derrumbe porque la clase dirigente del país, política, empresarial, intelectual, incluso religiosa, de una u otra manera ante un fenómeno de este tipo o se han plegado o son cómplices o no tienen capacidad de resistencia. Yes. Por eso nosotros estamos diciendo, miren, ya esto se ha convertido, no en un tema político electoral, esto es un tema nacional y es el pueblo, los ciudadanos, los que tienen que organizarse para salvar a la República Dominicana, porque los actores políticos por sí solos, los que están en el gobierno, los que están en la oposición, no pueden. Entonces, la ciudadanía tiene que organizarse para generar un tipo de lucha que no es cualquier lucha, es una lucha nacional patriótica de resistencia en primer lugar y de revolución
nacional, porque técnicamente es una revolución nacional. Lo que el país necesita para poder sobrevivir. El país nació con un proceso revolucionario. Sí. Cuando se ha puesto siempre en peligro su existencia, tienen que venir movimientos que, cuando hablo de revolución, no me refiero solamente, ni principalmente, ni exclusivamente a violencia, no. Eso es, ojalá no tener que llegar a ese escenario. Lo que necesitamos es un cambio en la conciencia colectiva e individual. En la política de lo mío, de lo que estábamos hablando, porque todo eso, esa debilidad del Estado que viene expresada en la corrupción y en la impunidad, tiene que ver con una cultura política, con unas estructuras políticas que debilitan el Estado, que la podemos englobar bajo el concepto que todo el mundo lo entiende, de lo mío. ¿Dónde está lo mío? Búsquenme lo mío, lo mío adelante. Sí. Que se ve como algo normal, abajo, en el medio y arriba. Eso es lo peligroso, ¿eh? Claro, se ve como algo normal. Pero es parte de la idiosincrasia ya, literalmente. No, es el modelo que le han impuesto, pero al mismo tiempo eso es lo que determina todo el proceso de atraso, de involución. No. Ejemplo, ¿por qué República Dominicana tiene el salario real de principios de los 90? Esa es una pregunta que la mayoría de la población tiene que saber. El dominicano ahora, en el año 2017, es decir, 27 años después, está recibiendo por su poder de compra el mismo salario que en 1990. Es una economía que crece todos los años, es una economía que supuestamente se moderniza, los indicadores mejores de estabilidad macroeconómica promedio de toda la región, sin embargo está pasando eso. ¿Por qué? Dos factores: una desnacionalización brutal del mercado laboral, en un esquema de capitalismo salvaje, en beneficio de grupos de alto poder, sí. Porque no solamente el salario real está bajo, sino que hay una concentración muy alta, y mecanismos de concentración cada vez más brutales de las rentas nacionales. Hay una visión rentista, no un empresariado orientado a producir, exportar, ganar mercado, innovar, promover el capital humano y social del país. No. Atrincherarse en la isla, porque han renunciado al proyecto nacional, atrincherarse en la isla, en alianza con la oligarquía haitiana, que ya fue descrita en los 80 por Andrés Cortés, precisamente como la responsable del derrumbe de Haití. Yo quiero decirlo, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir aquí. Haití es nuestro vecino, pero sobre todo es nuestro espejo. Es lo que nos puede pasar si nosotros seguimos permitiendo que estos modelos atrasados, que no son de capitalismo, son de depredación del país, sigan imponiéndose. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Vamos a trincherarnos en la isla, vamos a trincherarnos, y con este tipo de relación nosotros vamos a negociar nuestros intereses con los poderes internacionales, porque parte de esto que ha pasado tiene que ver con el hecho de que la comunidad internacional, empezando por los Estados Unidos, bajo la administración Obama, ya previamente con Clinton, el mismo Bush, asumieron la idea de que, y yo ahí lo digo, yo soy testigo, no es que me lo van a contar, que me dijeron, no, yo soy testigo de que Estados Unidos y los organismos internacionales saben que no pueden manejar el problema del Estado fallido de Haití, que incluso algunos conceptualizan que ni siquiera es un Estado fallido porque nunca fraguó como Estado. Es una nación sin Estado. Sin embargo, una nación emblemática, es una nación con carga histórica en el mundo y en la región. Sí. Entonces, quieren resolver el problema. Y muy antigua. Claro, quieren resolver el problema. Ahora, lo quieren resolver con un enfoque equivocado, porque aquí localmente, grupos nacionales no han sabido mandar el mensaje correcto. Al contrario, han mandado la señal equivocada. Muéstrale lo que estoy diciendo, para que vean cómo eso impacta las condiciones de vida de la población. Dos testimonios de dos ministros
de este gobierno, ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, ante el problema de la desnacionalización del mercado laboral, lo que dicen es, bueno, hay que resolverlo, pero modificando la ley. Si es 80-20, vamos a aceptar la realidad, que venga un número mayor de extranjeros a trabajar. Aunque sea en algunos sectores. Lo están planteando abiertamente. 60-40, creo. Porque hay un hecho, en la agricultura tenemos un problema ya creado, pero ese problema tú te lo tienes que enfrentar con una estrategia diferente. ¿Qué vamos a hacer para mecanizar? ¿Qué vamos a hacer para usar menos fuerza? Claro. Hay que pagar un precio por mecanizar, por tecnificar, sí, por tener una agricultura capital, tecnología intensiva, sí, de más rentabilidad. Por ejemplo, no es verdad que los invernaderos no pueden pagar mejor salario. Pueden pagar mejor salario porque tienen unos precios de exportación excelentes. Y sin embargo, ¿qué está pasando ahí? Utilizan mano de obra extranjera. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Eso, mira, eso es el Fadul en el tema del trabajo. ¿Y el otro? Y el otro es el ministro Peralta. ¿Qué dice el amigo José Ramón? Bueno, hay un problema con los hospitales. Reconocemos que hay un problema en los hospitales. Vamos a considerar el tema de cobrar. Como si el problema fuera que nosotros nos convirtiéramos en los administradores de la crisis del Estado fallido de Haití, por los servicios públicos esenciales de Haití, administrarlo de República Dominicana. Eso no es solución ni para los haitianos, a la larga, ni para los dominicanos. Ahora, evidentemente, eso es aplaudido, recibido con una risa amplia por parte del Banco Mundial, el BID, los organismos de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas, Estados Unidos y todos los otros que quieren muchísimo a los haitianos, pero lejos de sus países, en Haití o en República Dominicana. Sí, porque los exportan. Preferiblemente aquí, porque aquí ellos pueden vivir mejor. Claro, no, ellos saben que hay un problema. Sí. Entonces, eso no se revierte ya con el esquema actual. No se revierte. Y lo digo, aquí hay actores políticos que están usando a los haitianos y Haití como la carta de negociación en este gobierno. Y eso es viejo, pero en este gobierno, como su moneda de cambio en la relación con los organismos internacionales, con las potencias, y entienden que como le están resolviendo un problema a esos organismos, entonces merecen un trato especial, merecen dispensa, merecen apaño, merecen muchísimas cosas. Entonces, así no, nosotros estamos haciendo un planteamiento, lo vamos a llevar a todo el país, sí, como Pelegrín Castillo, como Fuerza Nacional Progresista, como Polo Soberano, como movimientos, porque estamos hablando con otros actores políticos, empresariales, intelectuales. Este es el tema de la existencia del Estado. Bueno, al mismo tiempo, es el tema que nos puede permitir vamos a decir, reafirmarnos como nación. Porque si nosotros esta prueba no la pasamos, nos liquidamos. Vamos a tomar esto como una clarinada, sí, para todo el mundo, porque en verdad que el drama que se plantea es funesto, ¿verdad? Sí. La autodestrucción. Pero tenemos que buscar las alternativas para evitar eso. Sí. Y aquí usted concluye diciendo, sí, es hora de patria. Sí. Es hora de patria. Duarte viven. Sí. Vivir sin patria es vivir sin honor. Sí. Tenemos que luchar para vivir con patria. Esos ataques a Duarte no son aislados. Óigame, yo soy testigo, yo lo he visto, de que cada cierto tiempo a Duarte se le lanza un ataque por lo que representa. Y no es solamente aquí, en el exterior. Y en Nueva York, mira, en una ocasión nosotros tuvimos que sacar de una marcha. Le dije a la gente que andaba conmigo en seguridad que apresara a un tipo que entró a la marcha. Cuando estaban atacando a Duarte en Estados Unidos la primera vez, entró un tipo vestido de nazi a la marcha del Instituto Duartiano. ¿De nazi? De nazi. Y lo tuvimos que apresar, yo lo mandé al DNI a investigar. No, que supuestamente un perturbado. Coincidiendo con la campaña que había en Estados Unidos. La misma. Lo de la estatua y todo eso, ¿no? No, la última, la primera. O sea que hay fondo para eso también. Sí, claro. Bueno. Yo creo que esa campaña no la lanzaron ahí porque estaban tirando fotos y todo eso, porque como lo cogimos preso y lo mandamos a investigar,
pararon, denunció. pararon el Está asunto. bien. Bueno, Bueno, licenciado, gracias. Está bien. Programazo, ¿verdad? sí. Claro, Muy interesante. lo bueno es que uno se queda escuchando, uno casi ni tiene que Terrero, preguntar. ¿cómo dice el libro al final? Vuelve a leer el pedacito. Para Vamos a leer. terminarlo Yo ahí. creo que Y no lo he leído, porque Sí. voy a leerlo, lógicamente. Dice, es hora de patria. Duarte vive. Vivir sin patria es vivir sin honor. Gracias por su comparecencia. Y con saludo nosotros. a su padre y a sus hermanos. Bueno, gracias. Hacemos una pausa, venimos inmediatamente, no se vayan.